Hay cosas, muchas cosas que tenemos que agradecer en este camino, y algo es, lo primero es Bert Hellinger, ¿no? Que descubrió todas estas dimensiones que tenemos como seres humanos, cómo se manifiesta nuestra existencia entre la conciencia personal, la conciencia familiar. Y segundo es mi agradecimiento a Tiu, que está acá, porque ella hizo la transposición didáctica para que todos pudiésemos aprender esto. Porque Bert Hellinger no lo enseñaba, Bert Hellinger trabajaba, él mostraba y demostraba, pero ¿cómo íbamos a aprender nosotros? ¿Cómo nos íbamos a entrenar para poder serlo? Para poder hacerlo. Así que eso es lo que tenemos que tener siempre presente cuando estamos en una formación, ¿no? ¿Cómo hacemos la transposición didáctica para que el otro se transforme, se desarrolla y aprenda, ¿no? No es un conocimiento enciclopedista, no es algo cognitivo, es un proceso que integra todas las dimensiones de nuestra existencia. Así, siguiendo esta línea, después que se había integrado, se había hecho todo el trabajo de integración sistémica, quiénes formaban parte de un sistema, qué hechos, quiénes eran los excluidos, todo eso que fue y es un gran aporte para la humanidad. Nos empezamos a dar cuenta que había algo que no estaba integrado, y que era esto que recién estuvo hablando Tiu, ¿no? Esas experiencias que, por ser abrumadoras, tanto para nosotros, en los traumas de infancia, en los traumas de apego, como también para nuestros ancestros, han quedado congeladas, que es un sentimiento que agregamos ahora al listado de los sentimientos que describió Bert Hellinger, que es este sentimiento congelado del que empezó a hablar Tiu justamente cuando descubrió con sus entrenamientos con Thomas Hübl, qué era lo que pasaba con esas experiencias que no estaban integradas, que no las habíamos sentido, que nuestro sistema nervioso la había guardado, la había encapsulado de alguna manera para que pudiésemos seguir, ¿no? Así que fuimos introduciendo en la formación estos aspectos y fuimos trabajando con los grupos y descubriendo qué pasaba y cómo se iba manifestando en las constelaciones esa energía emocional que estaba retenida. Fuimos observando que a veces se manifestaba como una emoción, pero que a veces era una energía que estaba en el cuerpo. Y decía, sí, siento calor y después siento frío, siento un mareo, o el otro día en una constelación decía una persona, siento una bola acá en la espalda. Entonces empezamos a establecer el contacto con eso que estaba en el cuerpo físico, con esa energía que quedó retenida, que nuestro sistema nervioso retuvo para que pudiésemos seguir. Y otra cosa que también modificó o en realidad amplió nuestra mirada fue el saber que toda esa energía que ha quedado retenida, que ha quedado no integrada, tanto de nuestra propia vida como de generaciones anteriores, no quedó en el pasado, sino que está siempre en el presente. Entonces siempre en una constelación se da la oportunidad de estar en contacto con eso que está retenido, ¿no? Y que eso puede moverse, esa energía fría o congelada puede tener un cambio, puede hacerse líquido, y que eso también va a tener un cambio en el nivel de la conciencia porque algo se integra. Muchas veces cuando personas preguntan, ¿y por qué funcionan las constelaciones? ¿No? ¿Cómo puede ser cuando estamos en presencial, en taller presencial y se ponen los representantes y de repente llega toda la información ahí? ¿Y cómo puede ser? Entonces, bueno, esa es la gran pregunta. La información está en el espacio, siempre. Cuando ponemos una intención en el sentido de querer entender algo o mirar algo en un contexto, en ese momento se junta toda la información, es como, no me falta la palabra ahora en castellano, como se
¿cómo se Se dice? reúne, se reúne. Se reúne o Se hay otra, muestra. sí, pero hay otra palabra. Estoy con 4 diferentes idiomas, así que en este momento. Se Bueno, pero se concentra. junta, se concentra, tal cual, se concentra toda la información y es como paja, paja, así, cuando estamos atentos, lo vemos en los representantes qué pasa. Y así se revela todo lo que sucede en el sistema. No es magia ni nada, sino que la información está siempre presente, solamente no sabemos traducirla, no la sabemos sentir, no la sabemos recibir. Entonces, esto me pareció, la primera vez que hice una constelación, hicimos una constelación online, nosotras dos, y ahí nos dimos cuenta que uno está en su living, el otro está en otro living, son 4 representantes, y igual, de repente, no estamos en el mismo lugar, baja la información. Lo único que no es igual es que no podemos ver esta parte de la fenomenología, no la vemos quién mira a quién, porque en cada imagen, en cada icono que vemos en online, cada uno lo ve diferente. Me di cuenta que yo dije una vez a una mujer, mira a tu marido, y el marido estaba en mi vista de este lado, y ella estaba en este lado, y ella se giraba y miraba al otro lado. Claro. Entonces me di cuenta que, bueno, esta parte de la fenomenología no podemos utilizar. El aspecto que quiero nombrar otra vez es que creo que gracias a la seguridad que hemos logrado a través del trabajo con las constelaciones, la seguridad de tener claro los lugares de cada uno, de haber integrado a todos quienes pertenecen. Esto hizo posible que desde la profundidad surjan también los aspectos personales que fueron dejados afuera. No los miramos antes. Por supuesto, cuando alguien estaba con un duelo, lo acompañé también y te decía que, bueno, permitite también llorar, y le dices que me lo siento mucho, papá, que te hayas ido, y te respeto tu muerte ahora, y la gente lloraba, y bueno, también trabajamos ahí con las emociones, pero no tanto con estas emociones de la infancia, de las emociones, los problemas, los traumas del apego, como decimos, ¿no? Pero a veces no me gusta hablar del trauma, porque es como cuando se dice trauma, todos dicen, ¡ah! Y esa es la reacción del trauma. Tal cual, cuando uno hace trauma, ¡ah! Entonces, este es tal cual, que es una palabra que nos da miedo, que nos cierra, ¿no? Por eso hemos cambiado la terminología en algunos aspectos, en algunas situaciones, y hablamos de las emociones no digeridas. Exactamente cómo pasó, si quieres compartir, cómo en tu proceso después de haber estado haciendo la formación y estructurando lo que decía Susana, cómo hacer accesible el aprendizaje del trabajo a otros, cómo o en qué momento o a raíz de qué te diste cuenta de que había que integrar el trauma. Uh-huh. Bueno, en realidad yo lo nombré ya, me acuerdo que como hace 7, 8 años estuve implementando una mirada de Gerald Hüther. También me acuerdo que estuve en México, incluso creo que estuve en la institución de ustedes, donde hablaba la condición, de las condiciones del ser humano al nacer,
o no solamente al nacer, pero las condiciones en la vida, las condiciones que todos necesitamos cumplidas. Y ahí hablamos sobre la pertenencia, cuán importante es, y el crecimiento. Esto trajo Thomas Hübl, no, en aquel entonces, que era el Küter. Y yo decía también, como Bert Hellinger siempre decía esto, por supuesto que qué importante es la pertenencia y también este asunto de querer crecer. Y en las constelaciones, de repente, bueno, lo vimos como uno dice, sí, bueno, yo quiero crecer, yo quiero desarrollar mi propio potencial, etcétera, pero no puedo. La lealtad es más grande al sistema, la lealtad de no salir del sistema es más grande. Esto lo explicamos a nivel sistémico. Precisamente se necesitaba que fuera larga para que todos entendiéramos un poco la importancia de integrar las heridas y el proceso de las heridas en nuestra vida, ¿no? Que antes se hacían las constelaciones y era como si la persona tuviera que digerir todo lo que se le estaba mostrando sin tener la pausa y el proceso para lo emocional y lo sentimental, es decir, todo eso que quedó alojado en el cuerpo también. No había espacio, todo era la imagen y la visión. Y ahora creemos que, y por eso estamos tan contentas, Ángela y yo, de comenzar esta formación acá en México, porque nos parece completa, nos parece que se ha completado. Sí. Ángela. Porque justo no podemos digerir una emoción en la cabeza, en la mente, como tampoco podemos digerir una comida en la mente. No me puedo imaginar que comí ahora anoche mucho y lo digiero ahora, pienso cómo lo digiero ahora y lo pienso, ¿no? Claro. No. Y lo mismo, el amor, por ejemplo, no vivido, el amor interrumpido, muchas veces sube a la cabeza y produce dolor de cabeza. Yo digo siempre, la gente que sufre de migraña tienen un amor no vivido, no expresado, tienen un amor interrumpido y no han podido, no sabían cómo expresarlo, cómo llorarlo, cómo sentirlo, sube a la cabeza y produce un dolor de cabeza durante toda la vida. Lo que trajiste, tanto sobre trauma, emociones, da la sensación de que se abre este camino terapéutico como una posibilidad de acceder a algo que también es como parte de la necesidad del tiempo presente. Es decir, de que pasamos por época una modalidad social donde la fragmentación y la especialización nos dividían de todas maneras. El que me atiende el dolor de cabeza no tiene ni idea qué me pasó en el meñique, y el que me atiende el meñique no me puede hablar de la pantorrilla, y menos del estómago, ¿no? Y esta fragmentación, vamos a decir que surge de lo social, también tuvo su correlato en las terapias, es decir, volviéndose muy especializadas, y claro, todas ellas han tratado siempre de integrar, pero esto que se está viendo ahora con el camino de las constelaciones, creo que tiene una fuerza integrativa muy particular, es decir, porque también la visión, es decir, el reconocimiento y poder, como decía antes Amina, ¿no? El afuera y el adentro están reunidos en una constelación, es decir, la imagen interna del consultante sale y se muestra aquí afuera. Entonces es como, me da la impresión, no sé qué pienses, como una nueva época también, con la aparición de esta
terapia, de esta corriente terapéutica, como una nueva época que invita como a un nuevo nivel de integración. Es decir, como a una conjugación interna, externa, lo espiritual, porque también aquí se juega lo espiritual y se le da un lugar a lo espiritual. No se queda solamente en el cuerpo mental, en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo físico, sino que se integra la dimensión de la espiritualidad. Creo que siempre fue la pregunta en la humanidad, ¿en qué nos orientamos? Porque tenemos muchas posibilidades de actuar, de hacer, y en qué nos orientamos, qué es que nos orienta, ¿no? Entonces, en una época empezaron, quizás antes, cuando empezó la humanidad, fue que nos teníamos que orientar en la sobrevivencia y ver que, bueno, cómo conseguir comida, seguridad, protección, cómo podemos sobrevivir, ¿no? Después se desarrollaron, no sé qué, muchas cosas, no puedo contar ahora toda la historia, pero en algún momento también fue la religión, ¿no? Que quién dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y entonces se inventaba las iglesias inventaban también las leyes y se hablaba de Dios y la imaginación fue que es un hombre con una barba larga que se está sentado en el cielo, ¿no? Después había la teoría de la creación y la teoría del Big Bang que se contradijeron y bueno, todas estas cosas. Pero ahora, Bert Hellinger decía que nosotros nos orientamos en la conciencia familiar o en la conciencia personal. Y descubrió que la familia es muy importante porque esto es que nos orienta, la familia nos orienta qué es bueno y qué es malo. Y creo que en este sentido, creo yo que estamos en un momento de revolución que mucha gente se da cuenta, no solamente los que se han desarrollado espiritualmente, sino que mucha gente se pregunta, ¿en qué me oriento ahora? ¿Por dónde? ¿Qué me dice qué es correcto y qué no es correcto? Y ahí entra la espiritualidad, porque yo creo que nuestra orientación es en nuestra alma, en nuestra conexión con lo divino, con algo más grande.